Bueno, después me lo decís, no te olvides. Después te cuento. No es nada importante. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estamos con Facundo Cuadro, que ha mantenido sendas polémicas con Marcelo y conmigo, básicamente sobre el tema de la guerra, del conflicto Israel-Hamás. Sí, como disparador. Como Como disparador, sí, pero sí, cuestiones más profundas. Sí. ¿Querés contar? No, empezá vos. No, ¿qué te voy a decir? No sos vos el que tiene... No, tenés que ser el invitado, no voy a empezar yo a tirar las bombas. Vamos por parte. Básicamente... Vamos a hacer la introducción de que estamos en el grupo de estudio y que esto viene... Creo que a esta altura lo saben Okay. nuestros oyentes, pero sí, es un compañero nuestro en el grupo de estudio de Uruguay Soberano. Y surgió el otro día un debate que resultó ser interesante, ¿no? Sobre el papel que cumplían, digamos, los aspectos ideológicos y religiosos en este tipo de conflictos, donde, con algunos matices, Marcelo y yo teníamos una visión más tradicionalmente materialista histórica, si se quiere, y vos una visión diferente, ¿no? Donde le adjudicás un papel distinto a los aspectos ideológicos, culturales y religiosos, ¿no? Sí, complementarios, porque no una cuestión de negación de la realidad material o de la búsqueda de riquezas por parte de los actores o de... Que en realidad sí, es la cuestión del posicionamiento geopolítico, implica el posicionamiento territorial y la búsqueda de determinados bienes materiales. Exacto. En el territorio. Y O sea, eso no se niega. Lo que sí, mi planteo es que en realidad la raíz más profunda que a veces se intenta buscar o se intenta explicar a partir de cuestiones materiales, mi postura es que tiene que ver con formas de pensar el mundo o formas de pensarse en el mundo que pueden tener determinados actores. Uh-huh. Y que podemos llegar a tener nosotros también como iberoamericanos o como hispanoamericanos o como latinoamericanos. Ahí podemos discutir el término que habría que usar. Sí. O más allá de los intereses que también podamos tener como Uruguay o como Estado-nación. Había un aspecto más también en este debate, que era el papel que juegan, ya un papel consciente que juegan los intereses económicos, es decir, el poder económico globalizado en este tipo de conflictos, ¿no? Es decir, si en qué medida muchos procesos políticos son no determinados por planificación o objetivos geopolíticos de intereses económicos muy concretos, ¿no? Sí, que ahí yo distinguiría globalizados de globalistas, ¿no? A ver, ¿cómo es esa claro, claro, de que el énfasis ahí está en intereses globalistas de un grupo de poderes en específico, de una clase social en específico que está situada en un espacio territorial específico y que utiliza determinados actores geopolíticos para alcanzar sus planes y programas como clase social, si querés, ahí, que creo que esa es la visión que tiene Marcelo en general cuando habla de el capital financiero y los dueños de capital financiero como una clase social. Sí, a vos te molesta, para que sea claro, sí. Te molesta la expresión el titiritero. Me molesta también, pero eso es aparte. Para referirse al poder económico, ¿no? Claro, pero ¿no sería más fácil que vos dijeras cuál es la causa del conflicto? Porque yo creo que los que están escuchando aún no están entendiendo de qué hablamos. Me da la impresión que está como desordenado. Confuso. Si querés empiezo yo, no tengo problema. Dale, pero para vos, ¿cuál es la causa de este conflicto? ¿Qué es lo que está en juego en este conflicto? Si es que se puede llamar el conflicto a un genocidio, es decir, ¿cuál es la causa del genocidio sionista sobre Palestina? ¿Cuál es la real o cuáles son las reales causas? Tiene que haber algunas más importantes que otras, porque nunca hay un solo fenómeno, pero siempre hay jerarquía en los fenómenos. ¿Qué creo yo? ¿Cuál es la más importante? Yo creo que no, ¿cuáles son? Porque por eso tenemos un debate, eso fue lo que nos trajo acá. Bueno, yo creo que están las cuestiones materiales que son cuestiones geopolíticas, que tienen que ver con el dominio del territorio que tiene determinados recursos, el dominio del petróleo, también la cuestión de la lucha por las rutas comerciales que van de Asia hacia Europa,
que hay una disputa entre lo que es el proyecto One Belt One Road de la nueva ruta de la seda china y la ruta que acordaron ahora en el G20 en Nueva Delhi, que une India con el Océano Índico, con Arabia Saudí, y sale por Gaza, porque hay capitales indios que controlan, por ejemplo, puertos en el Estado sionista, en el Estado de ocupación, y de ahí van hacia Europa. Y por ejemplo hay disputas ahí de que ahora al parecer Italia se va de la ruta de la seda de China, no quiere transar más con China y se adhiere a esta otra ruta. Entonces ahí hay una cuestión material que tiene que ver con el dominio del territorio y que tiene que ver con cuestiones materiales. Pero también hay un trasfondo religioso, étnico y religioso escatológico que tiene que ver con el dominio, no tanto de Gaza, si bien Gaza está dentro de las profecías, la destrucción de Gaza, está dentro de esas escatologías previas a la venida del Mesías para los judíos y previas al fin del mundo para los musulmanes. Están en profecías bíblicas, incluso en Daniel y en Isaías. Que implican, por ejemplo, el dominio de Jerusalén y la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa, que es la tercera mezquita más importante para el mundo islámico, y la construcción ahí del tercer templo de Jerusalén. Y hay como intereses políticos, del sionismo político, e intereses políticos, por ejemplo, de Estados Unidos, incluso de esta administración, pero también de la administración Trump, que han hablado repetidamente sobre el tercer templo. Hay toda una cuestión de la necesidad de la construcción del tercer templo por un trasfondo místico y mítico religioso que tiene que ver con la expansión de Israel y los pasos previos a su venida, a su Mesías. Acá hay un punto interesante, ¿no? Porque vos estás planteando el efecto de ciertas profecías bíblicas como motivadoras de esto. Eso se puede interpretar de dos maneras. Sí, obvio. Se puede interpretar como que es el discurso justificatorio o el motor emocional que lleva a que sea posible la guerra, que yo así lo interpreto. Yo también. O se puede interpretar como que es el disparador real, digamos, ¿no? Como que de alguna manera el Estado de Israel se está moviendo en función de ese objetivo. ¿Cuál es la tuya? Y yo creo que no creo que se niegue la cuestión material y el dominio material con la cuestión de lo que pueda crear determinada élite de Israel y determinados financistas de Israel y determinado élite política de Israel que lleva las riendas del Estado sionista. No creo que lo niegue, porque ¿qué pasa? El plantearlo solamente como una justificación, el trasfondo es que, bueno, que en realidad hay un interés del capital financiero internacional que es material, que no tiene nada que ver con esta justificación. En realidad la justificación puede ser una justificación ideológica y propagandística, pero perfectamente lo pueden creer y tiene un impacto no solamente en la creencia de los judíos, del establishment político judío y de la población judía, sino también de los establishment políticos musulmanes y de la población musulmana. Pero no es la única explicación posible, porque podría, por ejemplo, haber objetivos propios de la clase dirigente israelí que no fueran necesariamente los mismos que los del capital financiero que opera en la región, y a la vez haber causas ideológicas, culturales, religiosas operando. Yo en esto tiendo a creer que las guerras cada vez más son Eso nos pasaba discutiéndolo otra vez con Nelson, otro compañero que yo tiendo a creer que las guerras son más una puesta en escena que un conflicto militar real. No, a ver, si el conflicto militar existe, la gente muere. Lo que digo es que no es cierto que haya una incertidumbre sobre cómo va a terminar, porque cada vez son más previsibles los finales es decir, en Ucrania y en Gaza, y si la cosa fuera militar, ya sabes cómo termina de
de antemano. La cosa es militar. ¿Eh? La cosa es militar. ¿En qué sentido? Y que la guerra se está cursando. Eso no se discute. Está. Que Pero hay gente que muere, no se yo no discute. estoy Claro, diciendo pero que que- eso no Ya se sabe ocurra. el resultado. Y que la bueno, pero por eso, perdón y acá, No, y te no. dejo hablar, Marcelo. Que eso es lo que a mí me llevó a poner el mote de fatalista histórico. Porque acá lo que estás diciendo, claro, en realidad lo que estás diciendo es, en realidad ya está, la historia ya está escrita, ya está dicho lo que va a pasar, eso es el fatalismo histórico. No es un fatalismo histórico religioso, es un fatalismo histórico peor todavía, basado en los designios de una élite materialista y los deseos de esa élite Es que me da la materialista. bueno, no solamente, o sea, hay cosas que son medio de cajón, es decir, vos sabés que en un conflicto entre Ucrania y Rusia, tarde o temprano, tiene que ganar Rusia, salvo que medie otro factor. Y en un conflicto entre Israel y Hamas no cabe duda de lo que va a terminar. La pregunta es ¿por qué se dispara? Es decir, ¿por qué Hamas ataca a Israel? No. Para justificar un... Bueno, ahí es donde puede sí entrar, y no se trata de fatalismo, sino se trata de percibir un objetivo. No es fatalismo, es decir, es simple, ¿no? Si yo tengo tres ametralladoras y vos estás desarmado, todas las probabilidades son de que vos vas a terminar muerto, o viceversa, ¿no? Y esto es lo que pasa. A mí, yo creo que sigue siendo relativamente, para que escucha, difícil agarrar esta cosa, como que se mueve para todos lados. Y como yo voy a dar una explicación, errada o no, pero precisa en un sentido, puede ordenar el debate. Puede salir. ¿Está? El peor enemigo para los palestinos es el sionismo, pero el peor enemigo para los judíos es el sionismo. Esto es lo primero. El sionismo no lo crearon los judíos. El sionismo es un pensamiento, es una ideología creada por el capital financiero. Por supuesto, agarraron a Herzl, agarraron a este, agarraron al otro, y obviamente en el mundo los que más siguen al sionismo son personas judías, que en un principio no eran nadie, eran un 10%, hoy día son un 90 o más % de los judíos. Esto quiere decir que lo que está haciendo en este momento el Estado de Israel no necesariamente favorece a los judíos, ni que hablar a los palestinos. Pero, por lo tanto, esto ya demuestra que hay diferentes intereses en juego, que es la metáfora que ponía la otra vez, de que en el Averno está Satán y una cantidad de diablos y también diablillos y diablillas, hay de todo. Pareciera que el objetivo, vamos por lo más básico, de Netanyahu era zafar del juicio político que le estaban haciendo. Ahora está la guerra, unifica el país, chau. Es lo de menos. Es casi inexistente, por supuesto, importa. Pero es como vulgar, es obvio. Es obvio. Le sirvió, de momento. Puede terminar que le cortan la cabeza, pero le sirvió. Luego está el objetivo de Israel, que en este momento se está lanzando a conquistar Gaza y el resto de Palestina. Es decir, lo que pareciera terminar en esta fase de este genocidio es que se terminan de apoderar de Palestina. Eso pareciera que es así. Pero después hay otro problema. Si yo estoy bombardeando hospitales, no tengo los números, pero ya mataron como 50 médicos y 30 periodistas. Ni que hablar de que hay 2.500 personas desaparecidas debajo de los escombros. El olor a podredumbre de la carne humana putrefacta sube de esos escombros, no hay agua, tienen que hacer amputaciones sin anestesia. Es decir, han matado ya 11.000 personas, de las cuales casi 4.000 son niños. Es una barbarie. Si yo hago esa barbarie es por algo. Algo quieren con esa barbarie. Me parece que quieren presionar a los gobiernos árabes. Es decir, lo que quieren es generar una indignación en el pueblo árabe que ocupa el norte de África, en fin, son varios continentes, a sus gobiernos para que entren en guerra. Si esos gobiernos entran en guerra, serán, primero, la guerra durará años, pero el resultado será que serán destruidos todos esos gobiernos árabes que entren en guerra. Pero si entran en guerra, y hay una guerra que dura 10 años, tenemos un problema. Hoy compré la garrafa, 1.100 pesos. La otra vez valía 1.000, y antes de la guerra de Ucrania valía 500. Entonces, las garrafas subieron de 500 a 1.100 en el mundo. Es decir, subieron al doble. Quiere decir que está todo más caro, porque no es solo el gas, es el trigo, es el... Entonces, si llega a haber una guerra en el lugar del petróleo, los precios se van a subir, va a haber hambre, y tenemos otro problema que nadie menciona, pero que es flor de problema, que es el bendito canal de Suez,
que no sé qué porcentaje de la producción mundial pasa por ahí, pero debe ser un 20%, No. un porcentaje enorme, no sé cuánto es. El pero- estrecho de Hormuz, que es el que está del otro lado, que sale de Irán Sí. y Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Sí. sale por ahí, es un 30%. ¿Y el de El de Suez no sé. Bueno, pero el de Hormuz está del otro lado, Está. está la península arábiga, el de Suez está contra África, el de... Está, hay de otro. está Bueno, contra ahí tienen otro. En fin, todo eso frenado va a generar una hambruna. Entonces, la última causa de esto, y sobre todo la principal, es que tuvimos una pandemia que bajó el PBI de la India, un 23% ese año. Bajó el 23%, es decir, hambre. Tuvimos la guerra de Ucrania, subió los precios. Tenemos un estado de desasosiego y ahora se agrega esta guerra donde entes criminales hacen este disparate y nadie lo frena. Pareciera que fuera el deseo acercado. No es tan fácil decir el titiritero. Sí, el titiritero generó el sionismo. El titiritero fue prestamista, pues, el capital financiero de las dos partes en la Primera Guerra Mundial y de las dos partes en la Segunda Guerra Mundial. Hay que entender cómo funciona el dinero en este mundo. Es tal la masa de dinero que maneja el capital financiero que mueve la economía para acá o para allá, a los gobiernos para acá o para allá, a la medida de lo posible, y a las guerras de acá para allá. Claro, no puede escribir y que en su computadora y que en el mundo pase, no, pero trata de mover fuerzas con su poder. Todavía. Puede hacerlo. Esto puede, sí, algún día lo escribirá si es que vence. El tema Sí, es que, sí, es que vence. el tema es que este capital financiero está queriendo trasladar el eje imperial de Estados Unidos a China. ¿Por qué? Porque quiere implantar una dictadura digital. ¿Desde dónde? Desde China, que es el lugar, el centro digital del mundo. Entonces quiere hundir a Estados Unidos. Y Estados Unidos se da cuenta y no quiere entrar en esta guerra. Entonces, el capital financiero opera de tal manera a la interna de Estados Unidos para que Estados Unidos entre en esta guerra. Pero ahí hay otra lucha de intereses. Están las personas más vivas del imperio norteamericano que dicen, ahí no podemos entrar ni loco, porque China está esperando así para crucificarnos cuando ganemos la guerra o la perdamos, no importa. Cuando la ganemos, va a ser tal el desgaste económico y político, ideológico y moral de Estados Unidos que China se lo come crudo. Entonces, es compleja la cosa. El objetivo es que haya una guerra continental, más bien de dos continentes, que vaya acercando el momento de la dictadura global. Eso es el objetivo básico, pero el más chiquito de los objetivos es que Netanyahu hace girar la pelota de nuevo un rato. Entonces, hay que entender cómo funcionan los fondos de inversión, los bancos, todos los organismos crediticios. El control que tienen de las cosas no lo podemos calcular porque nosotros no estamos a ese nivel de tanta guita que comprás escritores, comprás artistas, comprás políticos, comprás. Acá tenemos que el narcotráfico, que son chirolas que mueven, hacen que consigan pasaportes de la nada y que nadie vaya preso. Imagínense lo que es el capital financiero, no unos que venden drogas. Alguien que está ganando el 4% de cada transacción con tarjeta de crédito en el mundo. Solo con eso, 4% de cada transacción. Pero además, los libros que yo vendo de Planeta o de Sudamericana, a la postre, el accionista principal es un banco y a la postre es un fondo de inversión. Cada cosa que compramos gana plata de capital financiero porque es dueño de un porcentaje de las acciones de esas empresas, etcétera. Bueno, Facundo, Ahí tenés flor de... ¿querés objetar de algo? No, yo en general estoy de acuerdo. El problema es esto de... Pero ¿cómo? Y sí, en general estoy de acuerdo en la cuestión de que la guerra es financiada, de que buscan sacar la tajada más grande, el capital financiero que mueve de aquí para allá, porque en realidad la economía, el capital, el capitalismo en este momento funciona a partir de la financiarización de la economía y todo está financiarizado, todo funciona a partir de las bolsas de valores y de los fondos de inversión. Yo en esa parte estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en la cuestión fatalista de decir, bueno, porque van a venir y también estoy de acuerdo en que están incitando la guerra y que en parte el mismo ataque de Hamás busca de alguna manera la reacción de los pueblos árabes que están alrededor. O sea, ¿por qué? Porque si vos te pones a pensar, bueno, ¿por qué en realidad, pensando que Hamás tiene cierta cuota parte de autonomía y que no está todo digitado desde Israel? Vamos a hacer ese
ese planteo. Una suposición. Está. ¿Por qué jamás ataca y genera lo que genera esperando la respuesta de Israel? Bueno, porque sabe que la respuesta va a venir y eso fuerza de alguna manera que se involucren otros actores en la guerra, los otros países árabes, mismo por el significado que tiene el martirio del pueblo palestino para el resto de los árabes. Jordania no se va a meter en la guerra cuando en realidad tiene 1.500.000 refugiados palestinos y le pueden dar vuelta al principado, al príncipe de Jordania. No sé hasta cuándo no se va a meter en la guerra Jordania. Irán no se va a meter en la guerra si están metiendo el dedo en el traste, trayéndole los portaaviones y poniéndoselo ahí a la vuelta. Ahí hay una cuestión. Ahora, el problema está en decir, bueno, van a venir y va a haber la guerra y los van a matar a todos y va a desaparecer Islam. Si hay guerra, ganan ellos. ¿Quién gana? Gana Israel y Estados Unidos si hay guerra. Militarmente ganan ellos. Es decir, no hay posibilidad porque si vos tenés todos estos ejércitos contra estos ejércitos, todos estos le van a ganar a esto. Es decir, si hay guerra, ganan ellos. A mí, yo no creo que haya duda de eso. A mí hay una cosa que yo no recién estaba viendo un mensaje, por ejemplo, cuando se hablaba del sionismo. Sí. Yo estoy convencido de que acá está pasando algo raro. Que va a desaparecer el sionismo también. No sé si va a desaparecer. Yo no hago así cosas tan drásticas. Digo que, primero, el sionismo es un producto que fue financiado. La creación del Estado de Israel, como concreción del movimiento sionista, fue claramente palanqueada por el capital financiero. Es clarísimo el papel que jugaron las familias más poderosas. Desde Balfour exactamente, desde la creación de Balfour. Es decir, en que se le comunica a Rothschild que Inglaterra resolvió apoyar la creación, no al comité sionista que existía, sino a Rothschild. Bueno, ahí tenés, el ministro de Relaciones Exteriores inglés. El ministro de Relaciones Exteriores, el inglés, le comunica a Rothschild personalmente que es un placer comunicarle que Inglaterra va a promover la creación del Estado de Israel. En Palestina. En Palestina, que era el objetivo, porque no había ningún interés en que se constituyera, se ofrecía en la Argentina. Los sionistas políticos, los sionistas no religiosos propusieron Uganda, Madagascar, pensaron en otro territorio, pero el objetivo era que fuera ahí porque era meter una cuña en el ámbito del petróleo, justo a principios del siglo XX, cuando el petróleo pasaba a ser el gran motor de toda la economía. Y por presión también de sionistas religiosos que aparecieron ahí en la vuelta en ese momento. Ahí, esa es la tierra prometida. Ahí volvemos, pero los financiadores no lo movían, porque además los financiadores no eran sionistas, ninguno de esos financiadores fueron a vivir a Israel, ni se habían preocupado en absoluto por el tema durante los siglos anteriores. Los 2000 años anteriores no había habido ni un peso puesto en instalar a Israel ahí. Ahora sí, cuando el petróleo empieza a ser el elemento estratégico, ahí aparece la financiación y ahí se constituye Israel. Ahora, me parece claro entonces que el agente de esto no es el sionismo, sino capital financiero. Exacto. Detrás está, de repente, sí incidieron capitales de familias de origen judío, pero que no eran sionistas y no tenían el plan de... Y no eran semitas tampoco. Y no tenían el plan de instalarse allí. Después, el tema de Hamás. Hamás está absolutamente claro y declarado que fue financiado por Israel, con un objetivo que era impedir la creación de un Estado palestino ahí al costado de Israel. Es decir, cuando Arafat, y lo comentaba creo que Fernando Rodríguez, cuando Arafat y Rabin llegan a un acuerdo por el cual Palestina iba a reconocer al Estado de Israel y van a constituir un Estado, los matan los dos y aparece esta fracción ultra que recibe financiación de Israel y se constituye en una especie de roncha permanente que tira misiles caseros de justificación del sionismo y hace túneles. Entonces, justifica un Estado militar, un Estado israelí militarizado, siempre dispuesto a ir a la guerra con que ya existía, ¿no? O sea, lo justifica. No, pero lo justifica a perpetuidad, sí, porque a perpetuidad. O sea, pasan hasta que 30, 40 años en que no hay más guerra con los árabes, o por lo menos formalmente no hay, pero siempre tienen un justificativo para estar en pie de guerra porque está el enemigo ahí al lado. El enemigo fue financiado, es decir,
Y después siempre en cualquier cosa permite atacar a cualquier país árabe alegando que ayudó a Hamas o apoyó a Hamas. O no sé qué. Es una cosa bastante clara. Es una cosa bastante grotesca. Y además le ha dado a Israel la posibilidad de construir una industria armamentista muy poderosa que se exhibe, y de sistemas de seguridad, todo que se exhibe en el control. Ahora pasa una cosa rarísima, la verdad rarísima. Este ataque de Hamas es absolutamente inverosímil, o sea, no puede de ninguna manera ser, no pudo haber ocurrido. No puede ser el impulso de un pueblo que después va a ser masacrado. No sé. Y a Israel, y en el fondo tampoco parece servir a los intereses sionistas. ¿Por qué? Porque a Israel, y esto es lo que me parece rarísimo, a Israel se la está crucificando públicamente como genocida. Nunca había pasado. Hace muchos años que Israel comete actos por eso dije que el sionismo es el peor enemigo de los judíos, es el sionismo. Bueno, está bien, pero está bien. Yo lo que estoy diciendo es que, pero estoy diciendo, sin hacer una profecía terminante, digo, percibo que a Israel se lo está quebrando políticamente. Sí. Israel giró siempre sobre un capital simbólico enorme que es el Holocausto, ¿no? Es decir, las víctimas por antonomasia eran siempre víctimas. De golpe se convierte en victimario y hoy la población del mundo está viendo cosas que pasaban con los nazis. Hoy vimos videos. Sí, al final ese video parece que era de Siria. Era en Siria, pero igual, eso debe estar pasando. Yo evito para mirar. Lo cierto es que hay parece haber una definición de quebrar el mito de Israel víctima e Israel pequeña nación civilizada en un mundo de salvajes, sino que está actuando como un país genocida, como un pueblo genocida. Lo cual me lleva a pensar que el objetivo de esto no es ni que Israel controle todo el territorio ese, ni por supuesto los palestinos tampoco. Es decir, por lo menos no jamás. No, yo tengo que hacer una aclaración. Israel quiere controlar ese territorio, pero en el objetivo de controlar ese territorio se va a acabar la nación israelí. Es decir, que Israel quiera controlar ese territorio porque está en esa locura. No quiere decir que los que están planeando de arriba no están planeando eliminar las nacionalidades. No, bueno, por eso, pero yo no veo contradicción entre lo que vos decís. No estoy planteando que haya contradicción, estoy dando un enfoque que es este. Yo digo que no soy tan terminante en las conclusiones porque me parece que faltan datos acá. Eso es verdad. Creo que la ecuación que va a terminar, y en esto si querés llamarme fatalista histórico, creo que hay un plan de cómo va a terminar esto, ¿tá? Y no creo que sea ni con la expansión de Israel por todo el territorio palestino, ni con por supuesto, el triunfo de Hamas, que es un imposible. Sino que me parece que ahí va a haber un nuevo equilibrio establecido, ¿no? Se comentaba el otro día que incluso podía llegar a pasar que se pretendiera deshacer la función de Hamas y devolverle a la autoridad palestina, es decir, darle mayor poder en el territorio a la autoridad palestina, quizá porque haya algún tipo de acuerdo sobre qué papel va a jugar, o la intervención de otras potencias. ¿Ah? Es decir, los intereses chinos andan en esa zona boyando. Yo lo que quiero decir es que no estoy seguro de la profecía que plantea Marcelo, pero sí creo que acá hay un plan político y económico en una región. Hay una cosa más. Se han descubierto nuevos yacimientos de gas en la zona de Gaza, es decir, lo cual es un estímulo más para la plataforma, para empezar a para que haya más interés en tener control de esa región. Sí, y la firma esta de la ruta esta nueva que pasa por Gaza, fue que se firmó 2 semanas antes del 7 de octubre. Claro. Ahora, entonces lo que percibo es que de alguna manera Israel perdió el estatus, o lo va a perder el estatus de ser el gran agente del sistema financiero en el Medio Oriente. Yo pensé igual. ¿Qué va a venir? No sé. Pero China. Bueno, es posible, no lo sé. ¿Y qué formato va a agarrar? Si se va a usar algún otro, no sé, la autoridad palestina o cualquier otro mecanismo. Pero es muy llamativo que Israel no está siendo presentado como
como la víctima que debe defenderse, sino está presentado como un ejército genocida. Se ha pasado de rosca también, ¿no? Quiero agregar una cosa. Es a ese lógico planteo. también que... Claro, pero muchas No veces se puede engañar. Pero muchas veces se pasaron de rosca. Y Sí, la prensa lo el que silenciaba. Sí, bueno. Esperá, yo quiero agregar un detalle, es decir, siguiendo la... Yo estoy de acuerdo con lo que planteaba venir. Siguiendo ese desarrollo, si la estrategia, si además de esa cuestión global está la estrategia del caos de generar guerras para que pidamos un nuevo orden social, quiere decir que en ese nuevo orden social no va a haber guerra, ¿de acuerdo? Se está estimulando las guerras, se estimula el discurso, el hombre es malo por naturaleza, el hombre es un mono asesino, somos un virus sobre el planeta, quiere decir que estamos haciendo, que se está generando todo este desastre para que nosotros digamos, no podemos gobernarnos a nosotros mismos, tenemos que dejar que un ente superior, de superhumanos o de quien sea, nos gobierne. Si ese es el plan, quiere decir que en ese futuro no va a haber guerra, porque básicamente vamos a estar castrados y no va a haber posibilidad de violencia entre nosotros. Por lo tanto, ahí ya se acaba de por sí el sionismo. Mientras que se necesiten guerras, habrá sionismo. Cuando ya se logren solucionar el tema de que no haya guerra, no habrá lugar al sionismo ninguno. Es decir, el sionismo tiene los días contados el día que instauren ese nuevo orden social. Lo necesitan para expoliar división social, no solo guerras, división social. Es decir, esta guerra está generando más división social. La pandemia, cuando unos dicen, ustedes son unos... Cuando en plena pandemia nos trataban a nosotros de personas irresponsables, y cuando los nuestros trataban a nosotros de ovejas, está generando división social. ¿Cómo vas a decirle a la otra oveja? Que te diga vos, irresponsable, no, el irresponsable sos vos. Pero bueno, ahí tenés la confrontación, y acá va a haber... Yo no sé qué porcentaje de la población mundial está del lado de Palestina y qué del lado de Israel, pero cada vez más va a haber más gente del lado palestino. Pero también hay división social. Sobre todo lo que es muy previsible es que haya un clamor porque ahí se restablezca la paz. Claro. Y eso... La inmensa mayoría quiere paz. Y por eso, es decir, entonces, estos son unos de mente pone bomba, los otros son unos asesinos, genocidas. Con mayor poder de... Bueno, acá tiene que haber algo que garantice la paz en ese lugar que está lleno de petróleo, de gas y de no sé qué. Bueno, yo lo único que no hago vaticinios, porque no soy tan fatalista histórico, no hago vaticinios seguros. Sí, es como, esto me hace acordar a eso cuando se descubre la existencia de un planeta por el efecto que generan otros, gravitacional que genera en otros. Un cuerpo no visible se detecta por el efecto que genera en otro. Bueno, yo tengo la impresión de que acá hay un planeta oculto que no es ni Israel ni Hamas, que pueda ser una fórmula que se presente como la forma de restablecer la paz. Sí. Porque hoy los dos bandos están quedando, uno como unos dementes, prácticamente suicidas, y los otros como unos asesinos a mansalva. Entonces, evidentemente, si el equilibrio no... Ahí alguien está jugando. Alguien está jugando para que el equilibrio surja de afuera, ¿no? por algún otro agente, algún otro factor. Pero ese era otro motivo de debate, porque él hablaba de la multilateralidad y yo no... Yo no hablaba de la multilateralidad. Multipolaridad. Bueno, para mí lo mismo. ¿Qué es el nuevo nombre? Y yo creo que es un verso eso, para precisamente favorecer el imperio chino. Pensé que ese era el tema de debate esencial hoy, inclusive. Me imaginé que era eso. Y bueno, picó. Sí. Sí, dijimos, podemos debatir de lo que salga. Sí, en realidad no. Pero no sé si la vez pasada se anunció eso, es lo que yo no, pero en realidad se habló que íbamos a hablar de Gaza y de la Sierra de Palestina. Bueno, pero tiene que ver. Sí, tiene que ver directamente, porque ¿qué pasa? Acá está en hasta dónde va a llegar Israel y hasta dónde va a haber una resistencia de los países islámicos para no desaparecer. Entonces, vamos a la cuestión. La teoría de las relaciones internacionales tiene dos grandes ramas, que es la realista y la liberal. La liberal es la que está relacionada con los globalistas, que básicamente lo que dicen es que no tiene que haber ningún tipo de traba para el libre mercado y que el libre mercado debe ocupar todo y que tenemos que tener instituciones supranacionales que controlen más o menos la paz en general, sí. Que no nos tiremos bombas entre nosotros y que el capital fluya. La realista implica que los estados en realidad deberían seguir existiendo y deberían
tener cierto contralor y perseguir sus intereses y bueno, pugnar en ese plano, pero terminar llegando a acuerdos y a consensos y bueno, una estabilidad. Eso es teoría de relaciones internacionales 1. Dugin, que es el tipo el famoso Pope ruso, que en realidad, o sea, si bien se hizo más famoso ahora con la guerra de Ucrania y después de que mataron a Daria Dugina, que era la hija de él, no tiene tampoco un papel preponderante en el gobierno ruso. Es un outsider de la política rusa. Si se quiere, es un teórico que supuestamente incide en algunas visiones. Sí, y que se le toman como el eslogan de sus teorías y habría que ver hasta dónde la adaptan realmente. Bueno, suele pasar. Los que usan, por ejemplo, Massa el otro día en el discurso habló de multipolaridad. Massa, en Argentina. Sí, no, hay miles de personas hablando de eso. Sí, bueno. La base de la teoría de Dugin es la cuarta teoría política, que es un planteo que tiene Dugin, que dice que básicamente durante el siglo XX se desarrollaron 3 teorías políticas que están relacionadas con la modernidad, que una es la liberal, que maneja la derecha y la izquierda, pero siempre del lado liberal, y siempre apostando al libre mercado, a la democracia, al concepto de humanidad y los derechos humanos universales, etcétera, etcétera. A la segunda teoría política, según él, es la comunista que cayó, y la tercera es el fascismo, el nacionalsocialismo. La primera tiene como sujeto político el individuo, la segunda tiene como sujeto político la clase, y la tercera tiene como sujeto político el Estado, en el caso del fascismo, y la raza, en el caso del nacionalsocialismo. Y él viene y plantea de que la segunda y la tercera cayeron y que es necesario una cuarta teoría política que vaya en contra de la liberal, que fue la que venció, porque la liberal se transforma, según él, en el polo desde donde parte o desde donde se maneja el resto del mundo, y a su vez se transforma en una ideología totalitaria, en el sentido de que sirve de justificación para las invasiones de Medio Oriente, por ejemplo, de llevar los derechos humanos y llevar la democracia y demás. Entonces lo que él viene a decir es que la cuarta teoría política tiene que tener un nuevo sujeto político, porque el orden de Westfalia con el triunfo liberal, el orden de los estados nacionales que pelean entre sí, cayó, porque ningún estado nacional es realmente soberano en el momento en que el globalismo y el poder globalista, a partir del capital financiero, infecta a todos los estados. Entonces, ¿qué plantea el tipo? Plantea, bueno, en realidad lo que hay que construir, o lo que está en proceso de construcción en el nuevo orden mundial, como el globalismo en realidad, según él, si bien es la ideología triunfante, no es la ideología omnipotente, y si bien pueda tener un montón de propaganda que nos afecta psicopolíticamente a nosotros y nos construye dentro de determinado marco ideológico, eso no es igual en todo el mundo, y si bien puede aplicar una agenda, la agenda que puede aplicar el globalismo no es la misma agenda para todo el mundo, lo que viene a plantear este tipo es, bueno, en realidad hay soberanía, pero no radica ni en los individuos, ni en los estados-nación, sino en las civilizaciones. Las civilizaciones que tienen una raíz milenaria, una cuestión de tradiciones, aspectos culturales comunes, aspectos étnicos comunes, una sociología común, una antropología en común, mitos en común, ritos en común, son las que realmente pueden ser polos dentro de este mundo multipolar. Eso es el multipolarismo. Y es, sobre esto y termino. Y es diferente al multilateralismo, porque el multilateralismo es una teoría que parte de Estados Unidos, del Partido Demócrata de Estados Unidos, que lo que dice es, bueno, Estados Unidos es el primero entre iguales. Entonces el papel de Estados Unidos no es hacer guerra y llevar a la democracia a la fuerza, sino es que todos nos pongamos de acuerdo en abrir el mercado y que haya democracia. ¿Y qué viene a decir la multipolaridad?
o la teoría de Dugin en torno a la multipolaridad. Bueno, en realidad no, hay ecúmenes culturales, civilizatorias que no tienen por qué atenerse o adoptar obligatoriamente la teoría de los derechos humanos o la teoría de la democracia pensada en sentido liberal o en libre mercado, y pueden tener, son capaces de construir su propia soberanía y tener sus propios planes y programas, que algunos sean para dominar el mundo al final, como el mundo musulmán implantando la Sharia o la misma visión globalista china, que todo bajo el cielo de los chinos, pero que bueno, no es el mismo orden mundial que el orden globalista del Foro de Davos en un principio. Bien, es interesante el planteo. Sí, es interesante. Es muy interesante. Está aparte muy bien expuesto. Un trabajo de síntesis brutal. Yo hace 5 o 6 años me topé con Dugin y me parece muy completo. Y tiene un cuadro de Dugin. Sí, en el cuarto. Me dejé la barba en sonar. No, es un planteo interesante. Yo la duda que tengo es si esas civilizaciones, y volvemos al tema de origen, tienen la capacidad de generar una estrategia geopolítica sin depender del sistema económico, ¿no? Es decir, hasta dónde tienen autonomía en base a sus factores, en términos marxistas, superestructurales, para resistir el proceso que viene a través de la base material, ¿no? Del control de la base material. Qué fascinante tema. Y es un tema muy interesante, ¿no? Incluso cabe preguntarse, cuando nosotros planteamos el tema de la soberanía en términos del funcionamiento de un Estado liberal de derecho, ¿en qué medida no estamos apelando a una cultura que no es la misma que el modelo globalista? Es decir, el modelo globalista no piensa en términos de Estado, ni piensa en términos de soberanía, ni piensa en términos de democracia, en absoluto. Entonces, cuando uno levanta los conceptos de república, de soberanía y de democracia, en realidad está apelando a un valor a valores culturales, ¿no? Es decir, no deja de ser cierto, que no son los mismos de los eslavos o de los chinos o de los musulmanes. Son valores occidentales, pero bueno. Y con otra matriz, por ejemplo la matriz religiosa católica, que no es metapolíticamente no es la misma que la anglosajona. Hay diferenciación. Sí. Lo que... Sí. Espera. Dale. Que termine de venir, que yo también quiero decir algo. Muy breve será lo mío. No, sencillamente estoy planteando que quizá para Dugin ese modelo en la medida en que parte del individuo y que tiene una impronta liberal, para él sea lo mismo que el globalismo, pero no lo es. Visto desde Occidente, no es lo mismo el modelo globalista que el modelo republicano, democrático, soberanista. Pero bueno, es un tema fascinante. Fascinante. Quería decir algo más. Yo desde la pandemia he estado pensando en escribir un libro que explique qué es lo que está pasando a nivel global, ¿no? Y por lo menos pensé en el título del libro, que lo titularía así: La dictadura global y las soberanías nacionales. Es decir, es la alternativa que veo. Hay un plan de dominio global y lo que puede resistir son necesidades culturales, personas que en su territorio defiendan su soberanía, lo cual estaría emparentado en parte con lo que dice Facundo. Ahora, si quieren que plantee mi utopía, esas soberanías nacionales, si triunfaran, tendrían, supongo que generarían una suerte de federación mundial en la cual, con las características culturales de cada región, entre todas forme lo que sea las necesidades de la humanidad. Acá mando yo, acá mandamos nosotros, tal y cual. Pero es una federación. Somos hombres, vos allá también estamos. Podés lograr desde abajo algo en común para todos. Ahora, ahí te lo come el globalismo. La federación te la come. Bueno, en el caso, no, pero Naciones Unidas. Pero ya lo que pasó, para ese momento, bueno,
Si logramos nosotros ser soberanos acá en Uruguay, ¿no vamos a tener que comunicarnos con los soberanos de Argentina? Sí, Es que sí. Pero en el caso que eso pasara, sería después de ingentes luchas y sería una muy nueva realidad. La palabra ONU ya ni existiría. Igual estamos en un plano de Entonces, Sí, pero sí. a lo que voy es, fantasía. se puede oponer a la dictadura global la soberanía nacional. Porque, ¿qué están haciendo estos? Están impidiendo que acá nosotros mandemos a nuestro territorio. Ergo, tenemos que mandar nosotros a nuestro territorio. Eso es algo tan sencillo que ni siquiera hay que plantearlo. Son los hechos. Yo estoy enunciando hechos, no ideología. Hechos. Ahora, tenemos que desde la caída del muro de Berlín hasta hace unos años, hasta la pandemia, digamos, un poquito antes de la pandemia, había un mundo unipolar, es decir, había un imperio rector. Y como nunca en la historia, Estados Unidos tenía un poder como capaz que Inglaterra a fines del siglo XIX tuvo. Sí. Ese es el mundo unipolar. Pero desde el momento que emerge China, con la aliada Rusia, y los BRICS, y no sé qué cosa, la cosa del sur, China está en el norte, pero te meten en el verso del sur, ahora tenemos dos polos. Básicamente hay dos polos. El polo Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, yo qué sé, toda esta cosa anglosajona más francesa, esa zona de por ahí, China, Rusia, el Oriente. Bien. Creo yo que el verso de la multipolaridad, multilateralidad, multi, es lo que yo haría. Si yo fuera China diría, bueno, chicos, hagamos un mundo multipolar, que no sea Estados Unidos el que hace guerras y que destroza todo, que haya otro polo por acá, más racional, más humano, que estamos para el comercio nada más, en realidad están para el control, te dominan todo, pero bueno, y bueno, mientras tanto le voy comiendo el hígado a Estados Unidos. Viene una guerra, Estados Unidos se hunde, aunque gane la guerra, y ¡pimba! Ahí sí vas a ver lo que es el sistema unipolar chino. ¿Está? Ahora, ¿qué cosas pueden frenar esta dictadura global? Las soberanías nacionales. Ergo, esas fuerzas culturales de las que habla Dugin, es obvio, no es fácil hacer pedazos a Irán. Son 10.000 años de historia, o yo qué sé, es una locura de historia, de cultura, de construcción cultural, es tiempo concentrado, y tiempo concentrado de fuerza. Que ellos puedan de por sí frenar, o quien sea, nosotros acá, frenar, es posible. Y si nosotros lo frenamos, vamos a ayudar a que lo frene Argentina. Es posible. Ahora, hay fuerzas que vienen deteriorando esas culturas. La nuestra, desde el momento que cada persona que vive en el campo se deja de vivir en el campo para venir a trabajar en una ciudad, perdemos cultura, perdemos capacidad de producir riqueza. Ni que hablar cuando nuestros niños en la década de 50 tienen unos cuadernos prolijos, preciosos, llenos y ahora es un desastre. Ni siquiera practican la caligrafía. Perdemos cultura. Sí, quiero decir cosas. Necesito yo ya hablé todo lo que quería. La cuestión es que si la disputa es entre globalismo y orden global por parte de determinadas élites del capital financiero que están en Occidente y multipolarismo en el sentido de, bueno, está China, Rusia, India, el mundo islámico, que en realidad vos decís, bueno, es todo Oriente, sí, pero en realidad tienen disputas entre ellos. India y China se odian, India y Pakistán se odian, Rusia quiere... Tenemos disputa nosotros tres que somos... Bueno, claro, está. Pero la cuestión es que el único que te permite, en este plano, el único que te permite existir como polo soberano, construirte, porque ni siquiera... Porque planteando el hecho de que, bueno, que no alcanza con ser Uruguay soberano, como... Vamos por Uruguay soberano, pero no alcanza. En realidad vos precisás. ¿Qué pasa si nos unimos con los soberanistas? Si somos Uruguay soberanos, tenemos que unir con los soberanistas brasileños, argentinos. No. En realidad, si primero Brasil y Argentina no son soberanos, es imposible que nosotros seamos soberanos. ¿No? Eso es el papel que hablaba Servando Cuadro de nexo. De que por ejemplo, un polo en Hispanoamérica tiene que incluir a Brasil y a Argentina y a México, y tiene que tener a Uruguay como nexo entre ellos y como entrada a la cuenca del Plata. Sí. El tema es que, bueno, si tenés a los belgas y capitales chinos dominándote el puerto, por ejemplo,
Ya tenemos Qué buen la tema, entrada a la Cuenca del Plata la tiene Cato Hernández. Claro, O sea, por eso, a eso me así. refiero. Eso es la lucha por soberanía, el Claro. control de cosas muy concretas. Claro, pero Yo creo que la alternativa de que es el globalismo te deja totalmente desamparado. O sea, tenés globalismo o... No, yo no estoy diciendo, vamos a ponernos del lado de los chinos. nacionales es la otra. Bueno, La que hay. Sí, O sea, pero, si querés- pero dentro de, y si de querés- ese marco multipolar, de si que querés- exista Estados Unidos luchando con China, y luchando con el mundo islámico Sí. y luchando con Rusia, porque en el momento en que dejen de Divide luchar, y vencerá. te Sí, comés. pero Sí, ojo- pero al contrario, ojo porque que- el hecho de que desaparezcan Sí, los lo estados que pasa nacionales y se junten en civilizaciones, Hay- no hace que haya más yo- estados, hay un- hace que haya menos estados. hay un problema que yo veo con la geopolítica en general. Sigue pensando en términos de estados nacionales, eso. exclusivamente. Ujú. Y acá hay un actor político que no tiene territorio, que es global y que incide enormemente. Entonces, cuando uno dice China y Estados Unidos, pero Estados Unidos, para decir algo... Son torres y alfiles cuando mucho. Desde lo de las Torres Gemelas es palmario que Estados Unidos como tal no existe más. Ahí va, esa fue la Es decir, definición. las Torres Gemelas fueron una cosa fabricada para generar una justificación para poder invadir a Irak y Afganistán. y Afganistán, y yo qué sé, y después terminaron con Libia y con es decir, y con China, que es menos claro para nosotros, pero en China hay una enorme inversión de los mismos tipos que financiaron el sionismo. Sí. ¿Tá? Es decir, los Rothschild y los Rockefeller Después lo Rockefeller. y los Morgan, que todos Fueron todos después que los financiadores del sionismo, y hoy están invirtiendo desde hace 50 años en China. Sí. Entonces, Y- cuando uno habla de es decir, ¿Qué hora es? sigo viendo que es hora de cortar. ¿De No, cortar o de dar despacio a la.? de dar un... yo quiero decir algo más. Para cerrar, dale. Dale. Cerramos y después... Claro, para discutir esto que estás diciendo. Ahí lo que entramos es, bueno, ¿cuál es la soberanía real que tiene China? Esa es la discusión de última. Esa es una porque, discusión. Está bien. porque en el momento que estamos diciendo, bueno, porque el capital financiero invierte en China Sí. y China no hubiera llegado Por a ser ahora lo que son es. aliados, el capital financiero y China son aliados. Son Sí. los que el aliado que manda es el que tiene la guita. Bueno, ahí está la cuestión, el aliado que manda es el que tiene la guita o no. Sí. Yo el otro día le ponía el ejemplo a Ovenir, ¿te acuerdas cuando nos quedamos después de la reunión? De el cortafuegos, el The Great Firewall, que es una analogía en inglés de la gran muralla china y el gran cortafuegos. El cortafuegos es el software el gran cortafuegos es el software que tiene China para cerrar sus comunicaciones de internet, básicamente. China tiene su propio... No pueden ver, no hay nadie en China mirándonos en este momento, porque no pueden acceder a Facebook los chinos, porque tiene su propio Facebook, tiene su propio WeChat, tiene centralizado los pagos ahí. Si vos querés ir a ser turista en China, tenés que hacerte una cuenta en el WeChat y poner la plata y utilizar todos los medios Sí. tecnotrónicos. La empresa que manda ahí se llama Tencent, que es una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Y Tencent, el 50% es de JP Morgan, 40% de JP Morgan, que está en una empresa en realidad de Sudáfrica, que tiene una otra empresa en Holanda, pero que es JP Morgan, un 25% en Vanguard Group y un 1% del ICII, que es como el fondo de inversión de Internet del gobierno chino y de cosas chinos. Pero Y ¿qué lo que pasa? estamos diciendo. ¿Qué pasa? Este 1% del gobierno chino es lo que se llama una acción de oro, un Acción golden privilegiada, share. sí. Y eso hace que ellos tengan en realidad poder de veto y presencia dentro del directorio general. Entonces, bueno, ¿qué en realidad mandan los que tienen la plata? ¿O en parte mandan los chinos? ¿O en realidad hay una conjunción del capital y de China y Bueno, como está ahora están todos Le de dieron acuerdo? una cuando- pastilla de ese coso de veto que va a durar lo que un lirio. No, pero Aguanta que además, se le la- es bien interesante porque eso es lo que estamos planteando, que mirar el mundo en términos de Estados Unidos, China, falta un actor ahí sí. que es determinante en Estados Unidos y en China. En Estados Unidos es escandaloso, ¿no? Es dueño. Es dueño, hace... Yo estoy- Sí, a eso es cuando el que vos- imprime el Lincoln- billete, Lincoln ¿no? dice lo que... Claro, Che, ¿ese que él- imprime el billete en Estados Unidos? Sí. Está. Imagínate que ese que imprime el billete agarra toda la masa de dinero chino que tiene y compra dólares. Entonces el peso chino se va a la mierda, desaparece.
te desaparecen. Ya tienen dólares. Lo que comprado. manejan, Sí, es dueño manejan los que el capital financiero es tal la masa de dinero que tiene que puede evaluar una moneda en un día y hacer una corrida bancaria. Sí. La crisis del 2002, ¿qué fue? Agarraron de ciertos bancos que querían perjudicar porque eran de otro sector que no eran ellos, los que hicieron la crisis, fueron y sacaron toda la guita. Chau, lo fundieron. Te sacan toda la guita, te funden. Porque tienen tal cantidad de guita que generan corridas bancarias o que generan suba y baja de precio de la moneda. De hecho, hay un banco de pagos internacional, que es el Banco Central de los bancos centrales del mundo, que fija el precio de las monedas. Hay 130 países que forman parte de esa entidad financiera, que es la que domina el mundo. Está claro. Por lo menos incide en todas las... Bueno, domina el precio de las monedas del mundo, Sí, que es lo mismo. pero no aplica las mismas políticas o no quiere las mismas políticas, porque los chinos no, por ejemplo, no firmaron el acuerdo de París. Tienen la Los soberanía chinos no de- hicieron pandemia, no encerraron a su población. Qué bueno, casualidad. no qué sé raro. si no encerraron No encerraron a su población, querido. Discúlpeme, tenemos gente que está escribiendo, habría que dar alguna oportunidad de que Esperá. plantearan algo y No se sé le puede si están- contestar, después se puede dialogar. Poné vos y yo hago como que escucho. Abrir la puerta. Sí. Pepe, tenemos muchos mensajes, ¿no? Buenas noches, Suenir, Marcelo, audiencia. Tenemos unos cuantos mensajes. ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien? Bienvenido, Facundo. Gracias. Carlos Maeso nos pregunta, ¿y qué harán Rusia y China? ¿Ustedes creen que se quedarán sentados? Que no cree que sean tan abombados. Yo ya planteé lo mío, no sé usted. Sí, yo vuelvo a lo mismo. Es decir, cada vez me resulta más ¿Qué Rusia? difícil pensar en términos de estados. O sea, porque estamos hablando de decisiones que van a tomar los mismos estados o de decisiones que van a ser manijeadas por los intereses económicos que están dentro de los estados, de todos los estados, Sí. ¿no? Y de todas las civilizaciones, que es el gran problema. Yo le contesto, China va a hacer lo que le dijeron que haga, porque durante la pandemia no encerró a su población, agarró durante 3 meses a una de esas ciudades que tenían Wuhan, unos pocos ahí, de todo lo que son, los encerraron, y después al final a otra ciudadcita agarraron unos pocos. Ergo, mientras que el PBI de Argentina bajó un 23% y el de la India un 24%, el de China subió un 8.5%. Sí. Fue el único PBI del mundo que China subió. ¿Por creció qué? durante la pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no encerró a su gente, porque no siguió las políticas pandémicas. Chao. No, pero porque no respetó entonces el porque, mandato global. porque el capital financiero Porque el auspició objetivo a me parece que es China. levantar a China. Porque el objetivo del capital financiero es invertir en la década de 60, en realidad la década del 60. Fue Kissinger en el 70, en el 60 empezaron a generar el capitalismo chino, que es el capitalismo con partido comunista, una combinación terrible. Es un poco Y tecnocrática. la premisa que estamos manejando Marcelo y yo es que China es el nuevo instrumento. El nuevo Estado El nuevo imperial. hegemón, sí. Sí, el nuevo, pero no un hegemón autónomo, sino que es el nuevo gendarme, digamos, ¿no? Como fue Estados Unidos también. Y como lo fue antes Inglaterra, y como en fin, bueno, es una hipótesis, ¿no? Sí, Porque, sí. hay más mensajes. Hay que ¿no? esperar que se desarrollen varios acontecimientos. Sí, la como discusión dijo es- Bueno, hasta vemos dónde Esteban llegan, Calone si manda saludos de Paso de desaparecen los a otros o Toros. Es un cara Esteban. ¿Quién más tenemos? Ayer estuve hablando, o anteayer, una hora. Vladimir nos dice ejemplar encuentro. ¿Quién es este Vladimir? ¿Quién será Vladimir? Yo lo invité y Esto dijo, debe no, ser venía, de venía. Dugin, Vladimir Dugin. No. Un A ver, ruso. Pepe, tenemos... Lu nos dice, ¿cómo resisten las civilizaciones al poder financiero? Una de las formas podría ser por medio de las Golden Shares, que usa China para tener poder de veto y poder de negociación a nivel accionario de las empresas que negocian sus territorios. No sé si lo pronuncié bien, porque bueno... Bueno, Pepe. Está bien, la acción de oro o la acción privilegiada. Es un mecanismo que también usan algunos de los grandes, cuando entran en los fondos de inversión, conservan en la empresa una acción privilegiada, el caso de Bill Gates y eso, para, en el último caso, poder ejercer el control de ciertas políticas de las empresas. O vos mirás si la empresa pertenece a Vanguard Group o a... Sí. Pero el fundador tiene una acción privilegiada que puede usar. En fin. Sí, y lo inventaron los británicos en los 80, cuando Ahí va. privatizaron todo. Se quedaron Bueno, con eso. ¿qué más, Pepe, tenemos?
William dice que la franja de Gaza es la única salida al mar Mediterráneo que no controla el mercado israelita a lo largo de su actual territorio. Es un territorio estratégico, si se lo quita a la economía palestina lo absorben por completo. Sí. Fernando nos Pero dice... tienen el puerto de Haifa ese. Bueno, Sí, el puerto de Haifa está controlado por capitales indios. sí, pero está totalmente liberado, es decir, es Israel. Sí. Yo creo que en eso no. de No los creo, globalistas. no, yo qué sé. Bueno, a ver, tenemos más Vaya a mensajes. saber. Fernando dice que el gran terrorismo lo hace el capital financiero internacional y que mientras haya una clase que domina y otra sometida, nunca va a haber paz. Mientras haya propiedad privada de los medios de producción, nunca habrá felicidad. La vieja lucha de clases. Saludos. Bueno, eso sí que Comunista. es una visión marxista. Pero consecuente. Sí, sí. Carlos nos dice que hay dos grandes cuestiones en esta realidad. La principal es el plan global para reducir la población y ejercer el control total sobre cada uno de nosotros. Y la otra es la lucha entre dos bandos que se están disputando paralelamente la hegemonía global. En el plan principal, los dos bandos persiguen lo mismo. Pepe, yo quería decir algo sobre aquel que dijo que mientras que haya una clase social que tenga y otra que no, va a haber infelicidad. Quiero decir esto, cuando el hornero hace el nido, va y agarra una pajita, la moja en barro y hace el nido. Cuando el castor hace su nido, agarra las cosas, las maderas y hace... Nosotros, cuando queremos hacer nuestro nido, tenemos a alguien que dijo, esto es mío. Entonces eso sí que genera dolor en la humanidad. Es decir, ese problema, el problema de un capital que se está apropiando de cada vez más cosas y hasta del agua, y después no se va a apropiar del aire, genera dolor a la humanidad porque nosotros, ¿qué es lo que me separa de Facundo y de Daniel? En realidad es un poco de aire, somos la misma humanidad. ¿Y qué me separa del árbol y de los pájaros? Y en realidad somos parte del mundo, pero que nos estén separando de las cosas que son parte nuestras nos generan dolor. Así que yo en esas cosas que dice ese amigo, por lo menos se parece a esto que estoy diciendo yo ahora. ¿Hay algo más? Y yo espero que lo que dice Carlos acá no se cumpla, porque dice que la dictadura global se instala en mayo de 2024 si no podemos frenar el tratado con la OMS. Por lo menos da un paso importantísimo. Vamos a ver si eso camina. Sí. Parecería que Daría un paso va a importantísimo. tener dificultades, porque no las tienen todas consigo. Eso. Bueno, che, yo creo que tenemos que ir, estamos pasados. Estuvo muy bueno el 15 debate. Tiene minutos. razón el desconocido Vladimir, que estuvo interesante el debate. Yo El creo misterioso que Vladimir. ¿Quién será? Desde Rusia con amor. Debe ser un príncipe de Rusia. Bueno. yo creo que tenemos que profundizar en algún momento Sí. el tema de la teoría de la soberanía, ¿no? ¿A qué nos referimos Sí, es cuando verdad. hablamos de soberanía? Estuvo muy bueno. Porque yo estoy tratando de encajar algunas piezas, es decir, por lo menos pensar que la soberanía no es solamente soberanía nacional. Cuando hablamos de soberanía individual, hay una cuestión política también. Y yo quiero discutir eso en otro momento. Sí, en otro yo no debate. le llamo soberanía individual, yo le llamo libertad individual. Sí, Pero- bueno, porque la soberanía individual es la libertad negativa, es la libertad de poder hacer. No, porque la soberanía tiene relación con cosas. Por eso. Y la libertad no. Es decir, la libertad individual no la tiene. Pero está- No, la libertad negativa sí. Hoy no, hacemos otro, si querés hacemos otro capítulo para eso, porque Bueno. hoy tenemos que cerrar porque Dale. se nos pasa la hora. Bueno, gracias a todos por estar y nos volvemos a juntar también con Facundo para seguir esta discusión sobre la soberanía que es bien interesante. Bueno, Lindo programa que nos hizo pensar a todos, estoy seguro, por lo menos a mí, mucho. A todos nos movió las ¿Verdad? neuronas. bueno. Felicitaciones a Facundo, de verdad. Bueno, muchísimas gracias, Joanir Marcelo, gracias Facundo por visitarnos y gracias a la gente que nos acompaña siempre desde su casa. Nos vemos en 14 días. Dale, ponernos más agua la próxima. Estamos una sed.